Lo que pasó en la semana te lo cuentan los protagonistas. Entrevistas en El Archivo de los Medios. Estamos en línea con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Roberto, te saluda Esteban Ocampo aquí del Archivo de los Medios 90.7 FM Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Roberto? Te estamos llamando justamente por el caso que hay con el paro docente que hubo esta semana, donde en 8 provincias no pudieron iniciarse las clases como debía, como se había acordado. Y obviamente el reclamo salarial que hacen el gremio docente de un reclamo de 3.000 pesos por maestro de grado, que es un 28% de aumento, y donde el gobierno nacional, con Sileoni como ministro de Educación, ofrece un mínimo de 2.800. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? ¿Por qué este aumento y por qué no acuerdan con el gobierno nacional? Bueno, no acordamos con el gobierno nacional porque todavía está lejos de lo que planteamos nosotros y además porque las pautas no se imponen unilateralmente en una negociación. Nosotros estamos planteando 3.000 pesos y el gobierno pretende cerrar en 2.800, pero porque lo imponen ellos, y la verdad que nosotros no estamos dispuestos a que nos impongan una pauta. Si estamos en una convención colectiva, estamos discutiendo y cada una de las partes tiene que ceder, y lo que no está haciendo el gobierno en este punto. Primera Claro. cuestión. Segundo, que 3.000 pesos son absolutamente razonables para el cargo testigo, que es un piso salarial que no permite que los gobernadores paguen por abajo de ese piso. Eso radica la importancia, y particularmente para 11 provincias que reciben ayuda directa del gobierno nacional. Bien, te hago una consulta. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina el día jueves con respecto a la crítica que le hacían los docentes que tenían 3 meses de vacaciones y que trabajaban 4 horas? Malísimas. Ese punto del discurso fue malísimo. Creo que la presidenta utilizó un recurso que habían utilizado otros mandatarios y comunicadores, inclusive periodistas en la década del 90, para justificar que los salarios que pagaban, ¿no? Es muy malo que la presidenta de la Nación haya tomado esa actitud y haya utilizado eso. Hay una indignación muy grande sobre esa situación. No se desconoce, nosotros en ningún punto desconocimos lo que se ha avanzado en educación en esta década, fundamentalmente la derogación de la Ley Federal de Educación, la inversión de la Ley de Financiamiento Educativo. Fuimos coautores de esas leyes, y la Carpa Blanca fue uno de los reclamos fundamentales para que esas leyes existieran. El gobierno de Néstor Kirchner esto se dio, y nosotros estamos orgullosos de que eso, de haber conseguido con la lucha esas reivindicaciones. Ahora, no quiere decir que esté perfecto todo. Nosotros nos paramos en la defensa, los salarios siguen estando bajos. Si bien hubo un recupero, siguen siendo bajos los salarios docentes, y falta todavía más inversión en la escuela pública. Eso lo vamos a decir, se enojen o no se enojen, es el reclamo que hacemos los trabajadores. Estamos orgullosos de defender el salario docente y defender también la inversión para la escuela pública. Roberto, ¿cómo estás? Te saludo Alejandro Lugo. ¿Qué tal? Te hago una consulta. ¿Cómo ves vos, de ahora en más, el acuerdo de las paritarias? ¿Pensás que van a poder llegar a un acuerdo? ¿Lo ves complicado? ¿Cuál es tu perspectiva? Lo veo complicado, la verdad. A nivel nacional, con la postura que ha tomado el gobierno, lo veo muy complicado. El martes va a haber paro nacional en todo el país. Y en la provincia de Buenos Aires, por la dependencia política y económica, también lo veo complicado. Pero bueno, vamos a poner toda la predisposición para poder resolverlo. Y el lunes vamos a ir a la reunión. Si no fuera así, vamos a continuar con las medidas de fuerza, porque estamos convencidos que lo que pedimos, además de ser justo, es razonable, y que creemos que el gobierno está en condiciones de poder dar respuesta. Roberto, otra pregunta te quiero hacer. Esteban te habla nuevamente. La consulta es necesario llegar a la medida de fuerza del paro? Porque obviamente esto siempre se ve perjudicado a los alumnos, y son obviamente los que no tienen ningún tipo de voz en el debate o en la discusión de la paritaria. No, que no tienen voz, yo no comparto esa idea. Igualmente, previo a eso,
A ver, nosotros desde noviembre venimos reclamando las paritarias. Todo noviembre, todo diciembre, enero, me escucharon a mí en enero, principio de enero, mediados de enero, el 17 de enero, fines de enero, principio de febrero. Nación nos convocó el 15 de febrero, provincia una semana antes del inicio del ciclo electivo. Entonces, ¿qué nos iban a tener? ¿Cuántos meses más discutiendo sobre el tema del salario? Primera cuestión, no somos responsables nosotros de esta situación. No hablamos de medidas de fuerza hasta el mismo día de la asamblea, hasta el día 24 yo no había hablado de medidas de fuerza. Creo que el 23, cuando salimos de la paritaria nacional, dije, con esta situación va a ser conflictivo el inicio del ciclo electivo. Y el 24 hablé de medidas de fuerza. Entonces, primera cuestión, nosotros tuvimos toda la predisposición para encontrar otro tipo de caminos para avanzar. Segundo, que yo creo que se ha avanzado en la educación pública, les digo sinceramente, creo que ha sido por las dos decisiones que tomó el expresidente Néstor Kirchner sobre estas leyes, pero producto de una pelea y un planteo que le hicimos los trabajadores de la educación. La presidenta lo dijo, nosotros no hablamos en la campaña de educación, hicimos esto, lo otro, y no hablaron porque no tenían en carpeta ni la ley de financiamiento educativo, ni derogar la Ley Federal de Educación. Es más, el ministro en ese momento, Daniel Filmus, pensaba que había que no derogar la Ley Federal de Educación, que había que derogar los artículos que estaban mal y dejar los que estaban bien e incorporarles otros artículos. Y nosotros fuimos con un planteo estructural profundo diciendo que esa ley representaba lo que había significado el neoliberalismo en educación y había que derogarla y había que debatir una nueva ley, y el presidente Néstor Kirchner tomó la decisión. La ley de financiamiento también es otra cuestión que le planteamos nosotros a este gobierno. Entonces, ahora, eso se dio a fuerza de debate y también de medida de fuerza que llevamos adelante. Yo tengo los tres chicos, mis tres hijos fueron a la escuela pública y van a la escuela pública, todavía algunos, la más chiquita a la escuela media y el más grande un instituto de formación docente. Y no me gusta que los pibes pierdan clase, pero estoy absolutamente convencidos que también lo que estamos enseñando nosotros, que se hagan valer los derechos. Y eso también es una enseñanza muy importante. No se puede, cuando hay razones justas, dejar que a uno no lo tengan en cuenta. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros precisamente es reclamando un salario digno. Y si no, si hay una cuestión con el tema de los paros, se tendría que dar un debate nacional de eliminar el derecho constitucional, que es el derecho a huelga, que está consagrado en la Constitución. Creo que ese debate no lo resiste nadie, porque fueron muchos años de lucha para poder llevarlo adelante. Por supuesto que hay que hacerlo de manera responsable y nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos en el sector en el que estamos, pero es un derecho constitucional que nosotros vamos a defender. No, sí, tal cual, el reclamo es válido, obviamente el derecho a la huelga también. Lo que quizás entra en polémica aquí son los alumnos que quedan en el medio, más allá de que esto tiene que ver con la educación en sí. Obviamente que la mejora del presupuesto de educación mejora la calidad de mejora la calidad de educación misma, pero obviamente cuando hay una huelga que perjudica a un montón de millones de alumnos, como también pasó con el subte, obviamente salvando las distancias, de que perjudicó a 1.300.000 pasajeros y la ciudad fue un caos, el tema de la huelga ahí se complejiza un poco más, ¿no? No, pero yo no digo que no sea complejo. Yo sé que es complejo y que en determinados sectores tiene un impacto social más grande que en otros. No tengo la menor duda de eso. Ahora, de eso a llevar adelante medidas con responsabilidad al tema casi de la supresión, bueno, hay un largo trecho en ese punto, ¿no? Y en eso creo que tenemos que tener responsabilidad todos. ¿Pensaron alguna alternativa en lugar de la huelga? ¿O solamente fueron y no sé, quizás la presidenta, cuando presentamos, si pensamos en alguna alternativa, nos van a decir que nos quedamos en la carpa blanca, ¿no? Que estamos con la lógica de la carpa blanca, claro. Estuvimos 3 años en la carpa. Entonces, pero parece que eso también es malo, ¿no? Y entonces hay que ver, hemos hecho movilizaciones, radios abiertas, jornada de difusión. Ahora, también hay que sincerar un debate. Nosotros damos este debate público, lamentablemente lo digo, porque estamos con medida de fuerza. Si nosotros no estuviéramos con medida de fuerza, el impacto de las conversaciones que nosotros tenemos en los medios, que en realidad es el debate público que se establece, ¿no? Porque si no, yo tengo una reunión con el ministro Siliones, no se entera nadie.
a no ser que haya una situación de tensión como la que está viendo ahora, también es un replanteo que hay que hacer, ¿no? Porque el tema de educación es un tema central y que deberíamos hablarlo y llevar adelante acciones que las hacemos, que aparezcan también en el debate público. Y cuando hacemos ese tipo de acciones que no son huelga, es infinitamente inferior el impacto que se tiene. Roberto, te habla Tomás Ocampo de acá del Archivo de los Medios. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, mira, yo la verdad comparto con vos en una cuestión de que los salarios de los maestros deberían ser más altos, porque la responsabilidad que conllevan es extremadamente importante para el crecimiento de una nación y para darle un valor agregado a la sociedad. Pero también quería comentarte y te quería preguntar si en estas paritarias o en alguna conversación con el gobierno plantean la mejora en la infraestructura y aparte la mejora en la educación misma del docente, la capacitación del docente. Tengo muchos mensajes de aquí, de nuestros oyentes, que nos manifiestan que en muchos casos la escuela pública tiene una precaria enseñanza. Entonces, bueno, más allá de que sé que es importantísimo que recuperen el poder adquisitivo del docente y que aún así se le pague más, porque la responsabilidad que conllevan es terrible, es muy importante, ¿qué podemos comentar o qué me podés afirmar de lo que es la estructura del sistema educativo y la capacitación del docente para brindarle al alumno, por supuesto? Yo te son dos partes de la pregunta. Primero, eso que la escuela pública tiene una precariedad, en muchos aspectos es así. Ahora, en el tema de la enseñanza, no es así. Primero, que las evaluaciones han sido las mismas en escuelas públicas y privadas, es más, en algunos casos superiores a las escuelas públicas. Segundo, que son los mismos docentes el que trabaja en una escuela privada que el trabajo en una escuela pública. Por supuesto que si yo voy a una escuela privada, tengo una escuela privada en un punto, y al lado tengo una escuela pública, y la escuela privada, el Estado le paga los salarios de los docentes, que además hay que decir que están bastante precarizados los docentes de escuelas privadas, porque no le pagan ni un peso más ni un peso menos a veces un peso menos, pero no un peso más de lo que le subvenciona el Estado en muchos casos. Hay otras que no subvenciona el Estado, los pagan los patrones directamente, pero también la mayoría de las escuelas privadas tienen subvención del Estado. Y les cobro una cuota, y tengo informática contraturno, y tengo un campo de deportes, y tengo segundo idioma permanente, y tengo actividades artísticas y actividades deportivas, evidentemente, y tengo del otro lado la escuela pública, que no tiene todas esas actividades a contraturno, que no es escuela de jornada completa, que se le filtran los techos, que se tienen que suspender las clases por tal o cual motivo, y evidentemente que un padre con sentido común dice, no, lo voy a mandar a esta escuela que por lo menos se le garantice una enseñanza digna. Ahora, es un gran mito de los años 90 que la escuela privada sea mejor que la escuela pública. No es así, de ninguna manera es así, en términos de enseñanza. Y las cosas que nosotros discutimos, por ejemplo, y casi nadie lo sabe, la nueva ley de educación contempla, el maestro antes se formaba en 2 años y unos meses, y los profesores en 4 años. La nueva ley de educación, a pedido nuestro, uno de los artículos que propusimos nosotros, es que la formación del maestro de grado sea de 4 años igual que la de los profesores. Por ejemplo, hablamos de formación y capacitación. El año pasado en la provincia de Buenos Aires, el sindicato, lo tendría que haber hecho el Estado, el sindicato docente, SUTEBA, hicimos 25 jornadas regionales de las que participaron 18.000 docentes en todas las provincias de Buenos Aires, jornada de formación pedagógica y educativa. Bien. Discutimos la infraestructura, también está puesto, lo planteé yo en las paritarias en provincia de Buenos Aires. Hay una serie de temas, no es que discutimos salario nada más, discutimos un montón de cuestiones que lamentablemente no se saben y que el discurso de la presidenta no ayudan a que se sepan. Exactamente, por eso te lo preguntaba, porque me parece que una discusión solo de paritarias quizá queda como muy empobrecida la discusión, porque se podrían meter muchísimos más temas que son estructurales, que son importantísimos, pero por supuesto y te digo que los metemos, y yo creo que cómo mejora la educación pública en este país, mayor inversión en que escuela de jornada completa, las escuelas públicas tendrían que tener escuela de jornada completa. Variable de calidad es el salario docente, un docente trabajando un solo cargo con hora frente a alumnos y horas institucionales, formación permanente en servicio
y mejores condiciones, obviamente el tema de la infraestructura adecuada y con mejores condiciones materiales de nuestros chicos, porque también en qué condiciones materiales están los chicos, por eso reconocemos que la asignación universal, además, otro reclamo nuestro que alguna vez, no sé, a alguien se le va a acordar decir que lo venía planteando en la CTA del año 2000, pero nadie lo mencionó, la asignación universal, y nos decían además que era subsidiar, que se salía de la pobreza generando trabajo, que estamos de acuerdo, pero no estaban de acuerdo con la asignación universal. Finalmente, y afortunadamente comprendieron que la asignación universal era muy importante. Bueno, eso puso en mejores condiciones materiales, pero todavía falta más, para que estén mejores las familias y para que se pueda desarrollar mejor el sistema educativo, el proceso. Bien, Roberto, te queremos agradecer por esta comunicación, muy clara tu exposición sobre el reclamo que están haciendo, y bueno, esperemos que esto llegue a un buen puerto, tratar de evitar en lo posible los paros, y que obviamente esto tiene que estar relacionado con el acuerdo que puedan llegar con el gobierno nacional, y que pueda obviamente mejorar la educación, y que obviamente los chicos son el futuro de nuestro país. No es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero hay algunos que no se fijan en eso. Sí, y te digo una cosita más, mira, que aparte que tiene que ver con nombrar el programa. Nosotros a lo largo de estos años, como cualquier organización y como cualquier persona, comete errores. Pero hay una cosa que podemos hacer, resistimos el archivo de todos estos años. Bien. Roberto, te agradecemos una vez más por la comunicación, y bueno, en cualquier momento de que haya otro debate sobre esto, te estaremos comunicando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, estábamos escuchando a Roberto Baradel hablando sobre la realidad de la paritaria docente con el gobierno nacional, con Alberto Sileoni, que le quieren ofrecer 2.800 pesos de salario mínimo. Ellos reclaman 3.000 pesos, además de otras cuestiones presupuestarias que no se están comunicando en los medios también. Como los medios, cualquiera sea, no voy a nombrar ninguno en especial, atomiza la discusión a un solo punto. Bueno, en realidad pedían 3.000 y ofrecen 2.800. Y no, que los maestros hacen huelga. La cuestión es mucho más amplia, mucho más abarcativa. Aquí Roberto lo expuso claramente. La verdad que para mí me pareció bastante linda la conversación, jugosa, informativa. Y bueno, esperemos que se crezca en este punto, ¿no? Y no se generen más paros ni nada por el estilo, porque bueno, los chicos quedan en el medio, el futuro de la educación. El año pasado hubo mucho paro, hubo muchos problemas en cuanto a los días de clases reales que tuvieron los niños y que no han podido recuperar.